Y nos vemos nuevamente un día viernes. Si bien hemos tenido eh, hasta ahora pocas clases de esta unidad, no voy a tener, bueno, no tengo mucho tiempo porque, como verán, ya se acerca el final del semestre y hay que pasar, aunque sea brevemente, eh, los pocos contenidos que hay para la última unidad, que es donde finalmente eh, entramos a lo que es física moderna. Así que para ejercicios para hacer ejercicios de lo que va a entrar en la prueba del día lunes, eh, voy a estar aquí, voy a estar en este mismo enlace con la cámara para atender preguntas, hacer ejercicios a las 7 p.m. Hacer el reforzamiento de siempre, pero 2 días antes, dado de que sábado y domingo son fin de semana. Bien. Ahora. Bien. Creo que esto es física universitaria. Si bien lo que es física moderna incluye algo de relatividad un poco antes, nos vamos a enfocar principalmente en la parte cuántica y de los experimentos que revelaron nuestro conocimiento actual de cómo se comportan las partículas en lo que viene ahora. El capítulo 39 del libro Szymanski se llama La naturaleza ondulatoria de las partículas por una buena razón. Y así, uno de los primeros indicadores de que nuestro entendimiento de cómo se comportaban las partículas a su escala, a la escala atómica, fue precisamente por la hipótesis de Broglie. Louis Vector de Broglie, de hecho, no empezó estudiando física, pero en su tesis doctoral propuso de que las partículas podrían comportarse como onda y su longitud de onda estaba asociada a su momentum según esta ecuación. En la cual, así, lambda es h sobre p. Y aquí abajo hay un apéndice que es importante sobre la versión relativista de esta ecuación. Para un objeto que no está en movimiento o que bajo nuestro marco de referencia, más bien decirlo, está estático o está muy lejos de moverse a la velocidad de la luz, la longitud de onda de Broglie es, por supuesto, h, su masa por su velocidad. Pero, para el caso relativista, cuando v es comparable con c, con la velocidad de la luz, esta ecuación cambia a h sobre m gamma por v. Más bien v, donde v es la velocidad. ¿Y qué es este factor gamma? Gamma es un factor que se ve en relatividad general y especial, el cual está dictado por esta ecuación. Este factor está en muchas ecuaciones importantes que dictan el comportamiento de la materia y del espacio cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Y por supuesto, cuando v es igual a c, este factor gamma se vuelve infinito. Si gamma aquí es infinito, la longitud de onda de Broglie se vuelve
0. Por supuesto, podemos tomar el comportamiento antes del asintótico para decirte que a medida de que v se acerca a la velocidad de la luz, la longitud de onda de Broglie disminuye rápidamente. Ahora, ¿qué significa para nosotros que nosotros asociamos la masa y momentum de algo, o masa y velocidad, bueno, derechamente el momentum de algo, con una longitud de onda? Pues, si bien podría intentar explicarlo ahora, no va a hacer mucho sentido si es que no introducimos los experimentos que cambiaron como nosotros entendemos las partículas. Pero sí, estas ecuaciones de aquí son parte de los problemas. Apréndanlas, anótenlas, en fin. Bien, primero que bien. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, hay muchos buenos videos sobre este experimento, pero tenemos aquí más que nada para establecer la relación. Ustedes ya han visto esto. Este es el patrón de interferencia para una doble rendija. Lo vimos precisamente en la unidad anterior, pero lo vimos con un rayo de luz y, claro, entendemos la luz como una onda. Y, claro, aquí dice patrón de interferencia del electrón. Y quiero explicar precisamente esto. Si vamos a, bueno, no podemos tomar de Broglie a su palabra. Tenemos que decir, si es que la materia tiene una longitud de onda asociada, es porque puede tener propiedades o puede comportarse como una onda. Entonces, claro, primero estaban trabajando con luz, tenemos la pantalla, tenemos la doble rendija. Y claro, disparamos un rayo de luz continuo, muchos fotones, mucho campo electromagnético, generan nuestro patrón de interferencia. ¿Qué pasa si disparamos un chorro de electrones en su lugar? Pues tenemos un patrón de interferencia. Y este patrón de interferencia precisamente prueba que prueba que el electrón tiene una longitud de onda asociada a la velocidad con la que se lanzó desde este lanzador. ¿Qué nos dice esto? Pues bien, el electrón tiene comportamientos de onda, al parecer, también, a pesar de que es una partícula, porque no es un espectro continuo lo que se ve en la pantalla cuando uno dispara electrones. O más bien, no debería, porque lo que sucede es que primero se marca puntitos, pero estos puntitos se organizan en la forma de un patrón de interferencia. Pero me estoy adelantando. En el otro lado del debate estaba algo que no se entendía todavía, que es el efecto fotoeléctrico. Supongo que ya habrán escuchado de que Einstein ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y no por la teoría de la relatividad. Pues el efecto fotoeléctrico fue primero, así que supongo que no querían darle el Nobel 2 veces.
A ver, ¿dónde está? Tengo que buscar un servicio. Ujú. Ya. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. No me gusta este diagrama, voy a hacer uno aquí en la pizarra. Tenemos aquí una placa de un metal y esta la vamos a conectar al polo negativo de una pila y al polo positivo vamos a conectar una placa recta. La forma no importa mucho, más que nada para diferenciar. Por supuesto, esta placa va a estar carga positiva, bueno, negativa y esta positiva, tal y como lo haría un condensador. Pero si es que separamos mucho de estas placas, no va a correr corriente. Están muy separados, el campo electromagnético no puede hacer de que, o sea, no puede mover las cargas. Entonces, ¿cómo es que hacemos de que fluya la electricidad en este? Pues bien, podemos darle energía a los electrones para que salten a la placa positiva. ¿Qué forma tenemos de energizar algo? Pues podemos calentar esta cosa. Podemos ponerle un ventilador y calentar esta placa hasta que empiece a irradiar los electrones. Y estos pueden saltar. O lo que sería derechamente más barato sería ponerle una luz. Si entendemos la luz como una onda electromagnética, esto debería irradiar a los electrones y darles energía. Y mientras más luz, más energía, los electrones deberían saltar. Ahora, Marcos y Martín, la luz salta, si es que, bueno, los electrones saltan simplemente porque yo les pongo la luz o qué creen que va a suceder. No hay tiempo para una actividad muy participativa. En fin, lo que se esperaba es de que a medida de que... ah, bueno, ahí tengo una respuesta solo por la luz. Pues bien, el tema es de que se esperaba de que la corriente aumentase solamente con la intensidad de la luz. Pero el tema es de que no sucedía así. Si es que tenemos una luz monocromática aquí, digamos de lambda 1, que sería la longitud de onda mayor, los electrones no saltan. Simplemente, sin importar cuán intensa sea la luz, los electrones no van a saltar. Bueno, probamos con lambda 2. Los electrones saltan. O más, sí. Una longitud de onda más corta hace de que los electrones salten. Pero, curiosamente, así, sin importar cuán baja sea la intensidad, siempre hay electrones saltando. Y es solamente cuando se supera bueno, o sea, en el caso de longitud donde tengo que decir, solamente más debajo de cierto umbral, recién vamos a tener electrones saltando de la placa. Entonces,
este efecto, el efecto fotoeléctrico, lo explicó Einstein precisamente porque dijo, no, la luz no está haciendo una onda, está haciendo una partícula y esta partícula tiene una energía H por F, la constante de Planck. Así, olvidé decir de que este H es la constante de Planck. Ah, ahí voy a darles el valor ahora porque quería darles el valor hace un rato. La constante de Planck, así, 6,626 por 10 a la menos 34 joules sobre Hertz. Ya. Entonces, si es que entendemos la luz como una partícula, se puede explicar bueno, se puede entender mejor la razón por la cual el efecto que no se esperaba con ondas se espera bueno, con luz entendida como una partícula. Digamos de que tenemos, así, de la misma forma de que pueden entender que hay una sandía aquí en el borde de eh, al borde de la cornisa, necesitamos cierta energía para que este rode y pueda liberar su energía potencial gravitatoria. Si le lanzamos muchos fotones con poca energía, digamos, de alta longitud de onda, porque con la frecuencia son inversamente proporcionales, no vamos a lograr hacer rodar la sandía. Pero si es que lanzamos un solo fotón muy grande de alta energía, vamos a poder tirar la sandía de la cornisa y por lo tanto va a liberar su energía potencial. Ahora, bien, si bien se podía entender como partícula en este tiempo en el que había muchos experimentos que estaban contradiciendo cosas que antes se tenían rodado por ello, dijeron, ok, ya, se comporta como partícula en este momento, pero eh, siempre ha sido una onda. Y si se puede comportar como una partícula, eso indicaría de que yo puedo lanzar un fotón a través de una doble rendija, uno por uno, y no deberían interferir consigo mismos. Pues, bueno, el tema es que eh, hay otro experimento que confirmó la naturaleza fotónica de la, así, la naturaleza de partícula de la luz, que es el efecto Compton. A ver, vamos a tenerlo por aquí. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, voy a tener que buscar el video. No, quizá no.
Bien, no puedo explicar el efecto Compton en toda su complejidad y con las ecuaciones, pero cualitativamente para completar esta, por decirlo así, historia. Habiendo, Compton, habiendo visto el resultado de cómo se explicó el efecto fotoeléctrico, decidió hacer otro experimento. Basándose en los resultados de De Broglie, un electrón tiene una longitud de onda, la cual cae en el espectro de los rayos X. Entonces, él quiso retirar todas las variables y quiso hacer chocar un fotón de rayos X con un electrón. Y bueno, resulta de que uno puede hacer eh, resulta de que uno puede hacerlo chocar como partículas elásticas y predecir con precisión el ángulo que va a tomar el fotón de rayos X una vez choque, bueno, deje de chocar con el electrón. Pero hay algo interesante. Si va a colisionar elásticamente un fotón de rayos X de longitud lambda a un electrón que está en reposo, el fotón va a desacelerar, va a viajar a otra velocidad a pesar de que está en el mismo medio. Repito la pregunta. Si tenemos un fotón de longitud de onda lambda interactuando con un electrón y resulta de que este electrón gana energía por ser impactado por un fotón, ¿qué energía, o más bien, qué velocidad tiene el fotón después? Tenemos un fotón que colisiona elásticamente con un electrón. ¿Qué velocidad tiene el fotón al final? ¿Tiene una velocidad diferente? ¿Tiene la misma que antes de chocar con el electrón? Bueno, bien, ¿qué te acuerdas de colisiones elásticas? Bueno, de todas formas, vamos a tener que hacer esto rápido. Pues no, la luz siempre viaja a la velocidad de la luz. Entonces, para respetar la conservación de energía, en el efecto Compton tiene que suceder algo distinto, o más bien en las interacciones de luz-partícula, tiene que suceder algo distinto. Y lo que sucede es de que la longitud de onda final es mayor a la inicial. Por lo tanto, la energía del fotón inicial es mayor. Ah, al revés. Ahí está. Es mayor a la energía del fotón final. Y en los experimentos de Compton, él pudo demostrar de que los fotones que no interactuaban con los electrones pasaban derechamente y mantenían su longitud de onda inicial, mientras que los fotones que impactaban lo hacían primero a cierto ángulo y perdían precisamente una
perdían energía y tenían una longitud de onda más larga. Luego, en una clase posterior, vamos a ver en más detalle la ecuación para bueno, las ecuaciones que rigen este comportamiento. Pero más que nada, luz es partícula, pero también onda confirmado, casi. Porque por supuesto, estaba lo que yo les dije recién. Ya, si es que, ya, es partícula. Si es partícula, sí o sí, si es que uno lanza un fotón uno a uno en una doble rendija, no deberían interferir con ellos mismos, ¿cierto? Porque cada uno lleva un pedacito de campo eléctrico y si no hay nada con que interferir, bueno, si no hay ningún fotón con el cual interferir, van a formar un patrón de interferencia. Si es que disparo un fotón uno tras uno. ¿Qué dicen ustedes? Martín, Marcos, si es que yo disparo un fotón uno por uno a través de una doble rendija, ¿se va a formar un patrón de interferencia? No estoy probando sus conocimientos, solamente tengo curiosidad por las respuestas que ustedes tienen. Más bien, resulta de que si es que uno dispara un fotón uno tras otro, aún así se forma un patrón de interferencia. Ahora, adivinen qué otra cosa disparada una tras otra también forma un patrón de interferencia. Los electrones también lo hacen. Pero el tema es aún más raro con los electrones, porque no solamente son capaces de crear un patrón de interferencia, sino que también son capaces de comportarse como partículas, dependiendo si es que hay medición aquí, medición acá, o en, bueno, eh, es así, no, tengo que terminar. Bueno, si es que yo intento medir aquí, después de que salen por la rendija, se forma el patrón de interferencia. Si yo intento medir
antes de que pasen por la rendija, se va a formar dos bits, como si pasasen como partículas. Si es que yo, así, y esto es bueno, esto es lo más loco. O sea, no me gusta la palabra, pero es, es absolutamente, este experimento sucedió. Esto es lo más desconcertante. Si es que yo hago pasar los electrones, permito que pasen por la doble rendija sin medirlos, pero luego, antes de que lleguen a la pantalla, yo los miro, o más bien pongo un detector, también se forma un patrón de partículas. Incluso en este tipo de experimentos, la naturaleza de ya sea un electrón o cualquier partícula subatómica y de los fotones está regida por ellos mismos. Si es que quieren compartir, si es que quieren ser partículas, son partículas, y si quieren ser ondas, son ondas. Absolutamente demente. Y no digo esto porque no lo entienda, es porque simplemente no sabemos. Nadie absolutamente sabe cómo es que una partícula decide comportarse. Depende casi enteramente del contexto. Si es que se encuentra con una doble rendija, independiente si es que uno dispara los fotones de uno a uno o todos tienen una ráfaga, van a formar un patrón de difracción. Si es que uno dispara los electrones uno a uno, resulta que dependiendo de dónde pongo un electrón o cuándo, van a comportarse como partículas o como ondas. Ahora sí, eh, no han habido experimentos concluyentes todavía respecto al detector antes de la doble rendija. Esta es una conclusión teórica, así que tengo que dejar esto para ser intelectualmente honesto. Y la clase me dice que me quedan 10 minutos. Bueno, 6 minutos. Bien. En fin. Ahora, viendo de que me queda poco tiempo, voy a aprovechar de introducir aún más conceptos de física moderna. Y en este caso, hay que introducir el muy importante principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Este es H barra medio? No, solo H cabo. Bien. H barra es es la constante de Planck dividida en 2. No se preocupen mucho por eso. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Que hay un límite para el cual podemos conocer con cierta precisión la posición y la posición en cierto eje y el momento en cierto eje para una partícula. Y también hay una versión conjugada en el que eh, relaciona la energía y el tiempo. En el cual se pierde más energía a medida que uno trata de confinar una partícula en cierto instante de tiempo, o más bien medir si es que tratamos de medir con cada vez más precisión el tiempo de una partícula, perdemos precisión a la hora de determinar cuánta energía tiene.
Y esto es bastante extraño porque, de hecho, uno puede generar tanta incertidumbre en el tiempo que si es que uno, bueno, si es que uno lo está aplicando a un electrón, uno puede generar tanta incertidumbre en la energía que es capaz de perder o sea, uno es capaz de generar incertidumbre si es que hay siquiera un electrón o dos electrones. Bueno, esto también sucede aquí si es que uno intenta confirmar la posición de un electrón. El momentum crece tanto de que, bueno, la incertidumbre en el momento crece tanto de que la energía cinética crece tanto que la incertidumbre llega a incluir dos electrones o múltiples electrones. Ah, sí, y esta incertidumbre es la mínima, estamos hablando de la mínima incertidumbre, la incertidumbre puede ser mayor. Ahora, que no les conté en esto no es una limitación de instrumentos, ni limitación de los materiales, ni es un efecto producido por cómo medimos las cosas, las cuales tienen que interferir para poder medir la cosa. No, esto es una propiedad fundamental de la naturaleza. Incluso con instrumentos perfectos, nos vamos a encontrar con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora, el tema es de que esto tiene bueno, nace de una consecuencia matemática eh, de, así, de cómo, así, es que cómo entendemos las partículas como ondas y partículas al mismo tiempo, las cuales llamamos paquetes de ondas. Si bien teníamos ondas que estaban en el tiempo infinitamente, y eso es lo que entendíamos, los paquetes de ondas se pueden entender como una onda que parte desde cero y luego vibra, vibra y tiene su vibración localizada en cierto tiempo o cierto espacio. La cosa es que estos paquetes de ondas eh, forman lo que se llaman integrales de Fourier, que son transformadas de Fourier, que quedan un minuto. Pues no voy a poder terminar este pensamiento, pero en resumen, esto es una consecuencia de las matemáticas que usamos para entender las partículas. Y el tema es de que sí, se probó experimentalmente de que esta manera, bueno, pues, esencialmente estoy diciendo, de que estos resultados son experimentalmente relevantes. Ya están probados. Y es una consecuencia de la matemática, no es una cosa rara que la realidad en sí haga. El tema es de que la matemática nos llevó a esto y resulta de que la matemática está correcta y sí predice la realidad. Bien, no me queda mucho tiempo, así que con tal de dejar esta clase autocontenida, supongo que lo podemos dejar hasta aquí.